Bienvenidas, bienvenidos al podcast Los Umbrales del Saber. Seguimos con la segunda temporada. El podcast donde los TFGs dejan de ser trabajos y se convierten en historias que merece la pena pues, ser contadas. Ser comentadas. Ser comentadas. Yo soy Carlos Lerma. Y yo soy José Bercher. Somos profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas aquí en la UPV. Y hoy estamos con Tomás Vidal García. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, muy contento. Tenía muchas ganas de venir, volver a la escuela siempre es como... ¿Has visto la cara de felicidad que tiene? No, sí, además viernes... La temporada pasada ya intenté que viniera, no pudo ser, ahora nos irá contando, tiene una vida pues muy ajetreada. La agenda llena, muy bien. Bueno, pues yo creo que empezamos con la primera pregunta. ¿Quién es Tomás Vidal García? ¿Cómo te defines? Cortita y al pie, ¿eh? Sí. No, bueno, soy... Un poco de presentación. Exacto. Bueno, para que... Persona. ¿De persona? Sí, vamos primero de lo general a lo particular. Bueno, soy arquitecto, me gradué aquí en 2022. Luego me fui a Barcelona a estudiar el máster y bueno, estoy graduado, estoy trabajando en Barcelona en Espai Públic, en el departamento de Espai Públic del área metropolitana y bueno, me considero una persona bastante trabajadora y bueno, que me gusta ahí a full mucho... exprimiendo las horas del día. Sí. Aficiones, deportes, algo friki. Sí, me gusta mucho el deporte, evidentemente viajar, que es muy cliché, estar rodeado de bueno, gente, estar en arquitectura y no viajar, o sea, siempre hay que intentar... Correcto. Me gusta estar rodeado de gente que le fastidie, todo. Todo. Es un equilibrio. Y bueno, de temas frikis también ligándolo con lo que ahora hablaremos, de estadios. No sé por qué de dónde me viene, pero yo desde pequeño yo solía dibujar estadios. ¿Pero eres siempre... aficionado al fútbol o no? Paradójicamente yo juego a básquet. Pero mira, yo también. Pero pero también me en los gusta... estadios de fútbol... Sí, lo que es una arena grande, un estadio grande, soy muy friki de eso, no sé por qué, siempre lo he sido. Bueno, que aquí el amigo, también cuando nos íbamos de viaje, teníamos que pasar, había que pasar por los estadios de fútbol para decir que había estado, comprarse alguna camiseta, o sea, quiero decir que mira, aquí compartís friquismo. Exacto, yo también soy uno de ellos, sí. No, me interesa el tema. ¿Qué tipo de estudiante te consideras? Ahora sí que hablamos de estudiante. ¿Cómo dirías que ha sido tu trayectoria por el grado de forma breve? Buena pregunta. Pues... intenso. ¿Eres un estudiante intenso? Sí. No, que le ha resultado intensa la carrera. No, pero también intenso. Eres intenso. De tomármelo... Bueno, soy exigente, pero la exigencia... bien, siempre hay una línea de exigencia, autoexigencia que puede ser tóxico, pero cuando te exiges dar lo mejor de ti eso es positivo siempre. Pero también tengo un componente de mal estudiante, que es siempre dejármelo todo a última hora, el procrastinar, el ¿no? último día, exacto. Por tanto, es como estos dos lados siempre en pero equilibrio. Te ha ido bien. Me ha ido bien, afortunadamente. Yo, por lo que me han contado, tuviste una beca de colaboración. Sí, algo me suena. Sí. Tiene un expediente muy bueno. También tuve suerte de que en el COVID me fui también de Erasmus. Entonces ese añito aquí de COVID no lo viví. Allí viviste mucho más tranquilo, claro, ¿no? Entonces, ¿estuviste de COVID? Sí, estuve fuera. Estuvo de Erasmus, no de COVID. Sí, no es lo mismo. ¿Dónde estuviste? Me fui a Gante, a la KU Leuven. Ahora entiendo cosas. Ahí en Bélgica. Sí. Bueno, ¿y cuál ha sido el sitio más raro que has estado trabajando, preparando una entrega? El Parlamento Europeo. Sí. ¿Y qué estuviste haciendo? Bueno, me dieron una beca de 6 meses allí para trabajar. Hay que sacarle con calzador. Y tenemos aquí que nos lo cuentes todo. Bueno, y raro... ¿Pero raro porque la gente es rara o por el sitio? No, porque el sitio es un sitio emblemático. Por el sitio en sí, claro. Tú a lo mejor te estás preparando una presentación o estás ahí comiendo para luego seguir trabajando o tienes una reunión y te pasa, no sé, Ursula von der Leyen por al lado o Irene Montero. Es como un ambiente político... No, curioso para trabajar allí. Estás ahí sí. el corazón un poco. Por eso, sí, y luego hay de todo, evidentemente. ¿Tenías algún ritual antes de una entrega o un examen? Buah. Sí que es como los tenistas. Que empiezan ahí con las 3 botellitas. Exacto, siempre hay. Y van evolucionando con el tiempo también. ¿A peor o a mejor? Diferente. Yo no puedo decirlo, claro, distinto. Pues mira, se me ha ocurrido ahora una anécdota. Recuerdo un examen de matemáticas, además. Yo me solía sangrar mucho la nariz a veces, cuando habían como cambios de temperatura o hacía mucha calor o incluso la tensión. A veces se me reventaba una venita tal, y me sangraba. Total, recuerdo eso, que había muchos nervios en ese examen, era ya el último. ¿Que era el primero?
¿Cómo? En primero. Segundo. Sí. Sí. Y bueno, se me reventó la nariz y tal, y empezó a salir sangre. Y claro, yo recuerdo entregarle el examen a la profesora lleno de sangre. Y tú pues coge unos guantes si quieres. Claro, habían unos cuantos con lágrimas, otros con sangre. Pero no era un ritual, no solías hacerlo. No, es una sabía anécdota. Claro. Me hubieran echado. Sí. Pero volviendo a lo de los exámenes, porque digamos eso nos interesaba. Hay gente, pues eso, no sé, que viene una hora antes, hay gente que se coloca en la última fila, hay gente que, no sé, alguna... Ligándolo con el deporte, música de camino al examen, venir con tiempo, exacto. Como los jugadores, ¿no? Que van exacto, ahí... concentrado. Una hora antes no tocas ya nada, simplemente música, llegas con tiempo, aseo, el momento de aseo también es muy importante, para mí era ritual. Entra limpio a los exámenes. Sí, exacto, limpio, Con la mano, te lavas, te has lavado las manos. Sí. ¿Y situación actual? Nos has comentado que estás ahora estoy trabajando en Barcelona, en la administración pública de allí que se llama la Área Metropolitana. Mi departamento es el de Espai Públic y estamos como coordinando proyectos a nivel de los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona, proyectos de Espai Públic en cuanto a urbanismo, equipamientos... Jardines, parques... Correcto. ¿Estadios de fútbol? Podría ser también. Bueno, hay pabellones, hay estadios, al final son equipamientos públicos deportivos. ¿Para qué no se hace un estadio de fútbol cada año? Claro. Sí, al final son las demandas que piden los municipios, con un dinero que tienen como cada legislatura, que lo ceden competencias a nuestro organismo y nosotros nos encargamos de gestionar como las actuaciones que nos piden. Y esto es una línea, la otra que es la que yo también llevo más es la de los proyectos europeos en cuanto a refugios climáticos. Como ya has estado allí en el Parlamento, te dicen, eso te encarga. No, y además me gusta. Yo te voy a recordar, aunque estoy seguro que recuerdas el título de tu trabajo final de grado, y tú, muy sintéticamente, 30-40 segundos, nos resumes de qué va, ¿vale? El TFG se titula Los estadios de fútbol europeos y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Cuéntanos. Correcto. Pues, como bien comentas, en este TFG yo quería combinar la parte más de emergencia climática, de todo el reto sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, con un impacto tan grande en una ciudad como puede tener un estadio y también todo lo que gira en torno al deporte y al fútbol. Al final, claro, no quiero solo centrarme en la propia infraestructura, que tiene que ser revisada y hay muchos campos de mejora aquí, en lo que ya tenemos en la ciudad, sino aparte también como toda la dimensión extra de gestión, la parte política del deporte, de un estadio, que implica cómo se relaciona con los ciudadanos, con la ciudad, incluso con el mundo, a una escala mayor. Le va la política, le va. Me gusta, sí, y es que la arquitectura es política al final. La arquitectura es política, ya tenemos aquí la frase. Pero tanto a escala más grande como a escala más pequeña. Bueno, lo veréis también aquí en la universidad, en cualquier entidad, empresa... Y también es política en su escala más grande de urbanismo y de cómo planear una ciudad y se ve mucho también cómo van cambiando las culturas y cómo van cambiando también los países, también cómo se entienden las ciudades y también muchas de estas reflexiones las quería plasmar en cómo un estadio también refleja como la prioridad de la situación de un país, de una ciudad. O sea, más o menos relaciona, analiza todos los ODS en estadios de fútbol, los analiza algunos casos concretos y da como unas recomendaciones. Sí, ¿no? Es un análisis primero en cuanto a estructura, en cuanto a infraestructura y en cuanto más a gestión de este estadio, pero también gestión a nivel de club también. Y luego aparte, como ODS por ODS, escojo un estadio para hablar de un tema en concreto, creo que un estadio que puede representar muy bien este objetivo en concreto, y luego aparte desgrano otros puntos que pueden ser interesantes en cuanto a arquitectura. Vale, como introducción, como resumen de... luego ahora seguimos comentando. ¿Se defendió en 2022, que has comentado, o cuándo se defendió? Se defendió en el 22. Septiembre, creo, ¿no? Exacto, sí. Septiembre del 22. Cuando yo había iniciado el máster allí en Barcelona, sí, en septiembre. Sí. Os he traído material. A ver, no sé si queréis... Ve sacando, claro. Me dijiste que trajera objetos relacionados. Yo había traído una de sus partes del trabajo donde da recomendaciones y conclusiones. La primera es, vengo a hablar de mi libro, pero no traigo mi libro. Es verdad. Mala mía, pero he traído sí que la portada impresa. Pues la podemos dejar por aquí, sí, la podemos enseñar. Ahí a tu cámara. Ahí. A mi cámara. Parece un partido de Champions. Exacto, era hablar de estadios de fútbol europeos y de la silueta del estadio de la Champions. ¿Has planteado que cambien el logo y que metan también alrededor? Con los ODS. El logo creo que ya está muy bien como está. Queda chulo. Sí, no, al final
una portada tiene que también mostrar un poco de impacto, y también el fútbol y el deporte tiene un componente también pasional bastante grande, y por qué no juntarlo aquí con la Champions, que al final es de lo... Ahí tienes un fotomontaje bueno, sí. Pues Sí, lo dejamos por aquí. Por ahí. Más cositas. Ah, No, yo traigo aquí... aún no hemos empezado a hablar del trabajo. Vale, esto lo comento primero y luego os lo saco. Vale. Leyendo muchos autores, una comparación que me gustaba mucho era la comparación del fútbol con la religión. Desarrollo. Los dos tienen un componente, como he dicho antes, como muy de fe, muy pasional, congregan a mucha gente. El rol que tenía la iglesia también antes, sobre todo en el medievo, era aglutinar mucha gente. La fe a ciegas, tú eres de un equipo muchas veces... La gente va siguiendo un poco esa doctrina. Sí, eres muchas veces de un equipo, no sabes por qué, porque te viene de tu abuelo o de tu ciudad y no puedes cambiar, exacto. Tienes que ser de ese... Y luego aparte, a nivel de infraestructura, de innovación, los grandes avances en esa época y donde se invertía más dinero en una ciudad era en hacer un templo grande, una catedral que mostrase poder. Ya sé por dónde vas. Y ahora... Una similitud muy, muy grande es, evidentemente, la Iglesia ha perdido bastante poder hoy en día, y este poder a nivel también tecnológico de demostrar al mundo poder a nivel de ciudad, del deporte, lo ocupa el estadio. Estadios emblemáticos. Exacto. Una comparativa que a mí me gusta mucho es la catedral con el estadio. En cuanto al elemento de congregar a gente, el fiel, el que vaya a animar. No has comparado catedrales con estadios de las ciudades, ¿verdad? No, pero hubiera sido una línea muy interesante, es verdad. Bueno, mira, si alguien quiere desarrollar... Subida o de bajada. Exacto. Claro, ahora ya no se invierte tanto en hacer un gran proyecto de catedral, pero ahora sí que muchos avances constructivos, tecnológicos, de innovación se utilizan en los estadios. Vemos ahora fantasías en cuanto a cubiertas retráctiles enormes, grandes luces, el césped por abajo del suelo. En China... Naves espaciales. Naves espaciales. Que es un poco el rol que ocupaban antes las iglesias. Todos los sistemas constructivos que se desarrollaban y todos los retos que tenían eran... Donde había pasta, donde había dinero y se podían hacer alardes innovaciones y alardes y tal. Exacto. Entonces, lo que os a ver, traigo ¿qué nos ibas a hacer? es que el otro día pasaba por allí, por Barcelona, y claro, al final, en Barcelona hay dos referentes de esta comparativa que estoy haciendo, que se están construyendo hoy en día. Lo primero es la foto que eché de la Sagrada Familia, que ahora ya es la iglesia más alta del mundo. Ya ha pasado, que fue hace 2 semanas que pasó. O en la que estás más cerca del cielo. Exacto, sí. Y que se está construyendo, que es de los pocos referentes hoy en día de catedral, de basílica grande que se está construyendo. Y, evidentemente, me pilla muy cerquita de casa. Tomé esta foto del proyecto del Camp Nou, que igual, que pasas por ahí, el Nou Camp Nou, Spotify, que al final es un monstruo, es una bestia enorme que está construyendo, que incluso modifica muchas ordenanzas municipales. Hay muchas normas de construcción, de no se puede construir o trabajar por la noche. Pero pues, da igual, aquí no nos saltamos que todo. Al final, esto liga bastante con la idea esta de que al final el deporte, el club, a veces casi que manda más que una propia ciudad. Lo que tú decías del deporte, la política... Exacto. Si tenemos que... No se puede en Barcelona trabajar por la noche, pero si aquí hace falta trabajar por la noche... Pues se trabaja por la noche, se consigue el permiso, y nadie se queja. Claro. Bueno, igual los vecinos se quejan, pero... Pero porque no son del Barça. los pericos, ¿no? No, pero... Y también se ve mucho, que luego también podemos hablar, de cómo muchos países instrumentalizan también el deporte y el fútbol para blanquear muchos regímenes de los que tienen en sus países. Hemos dicho que no nos íbamos a meter en muchos derroteros. Claro, un poco del poder blando también de tener un gran estadio. Pasa con Marruecos, pasa con los Emiratos, de albergar mundiales, pasó en Rusia en su época. Va a tener muchos comentarios. Bueno, bienvenidos son todos. Entonces eso, pues pasaba por aquí, os traigo 2 fotos de, pues, ya te he dicho, lógicamente en Barcelona. Una mesa más grande. Ya, bueno. ¿Más cosas? Sí, más cosas. Traigo una camiseta de un club que me gusta mucho, no sé si lo reconocéis. ¿Besiktas? El Besiktas, exacto. De Estambul. A mí con camisetas de fútbol. Que es un club también que liga mucho la parte de un club, de un estadio, con la parte más social de una ciudad. En cuanto a... Claro, ahí conecta mucho. Sí, es el primer club de Turquía, Besiktas es de Estambul, y es un club que se caracteriza mucho por lucha política, por... los fans están como muy unidos en temas sociales, es un club muy reivindicativo, entonces como que traspasa estos límites del deporte y se involucran mucho en temas de la ciudad o temas que o de la pasan población en Turquía, exacto.
Entonces, es un muy buen referente en cuanto a todos estos ODS que muchos son muy sociales, al final, de pobreza, hambre. Esto para mí es una joyita y es un regalo que me hicieron mis compañeros de ahí del Parlamento. Y bueno, lo que quería traer es un libro del primer proyecto del campus del Parlamento Europeo. Y lo quería vincular porque al final un estadio puede reflejar la imagen también de una ciudad, de un club, y el Parlamento también es una imagen al final. Cuando tú proyectas una infraestructura tan grande, un complejo tan grande, como que el arquitecto o el equipo que hay detrás quiere como dar qué imagen quiero proyectar de Europa. Una huella ahí que afecta a todo su entorno. Exacto, y al final también muchas de estas directrices de que estamos tomando también vienen como de entidades como supranacionales, como viene a ser la Unión Europea o Naciones Unidas. Entonces, bueno, no sé si gracias a este trabajo luego ya en un futuro luego quise ya involucrarme en otros temas más políticos y poder hacer una práctica ahí en el Parlamento, pero sí que para mí tiene mucha relación esta parte. Todo es un itinerario marcado muy claro. Y ya por último un detalle para vosotros. Yo soy de IBI y bueno, un torronet ahora que viene Navidad. Muchas gracias. Detallito. Molt bé, suprema, suprema. Una decisiona sí. ¿Por dónde? No, nosotros también tenemos un regalo para él, pero se lo podemos decir después. Sí. Te vas a llevar la taza. Muchas gracias, me gusta con el loguito. Con el logo y todo. Sí. Pasamos, es que no sé si... recogemos eso. Recogemos, retomamos el... Yo creo que podemos pasar a desafíos y superaciones. Venga. Y si pudieras repetirlo, igual ya casi sé la respuesta, pero si pudieras repetirlo, ¿harías algo de forma diferente? Lo que comentaba José, vincularlo con Iglesias. No, hubiera dado un toque. Oye, ¿qué variables has analizado en los estadios para evaluarlos? Si recuerdo, sí, era un poco lo que comentaba. ¿Un criterio común? Algún... Exacto, separarlo por la parte más estructural. Porque ¿Estructural a qué te refieres? ¿A la estructura del edificio? Exacto, vale. Porque también la estructura es como la base de luego los espacios cómo van a ser. Sobre todo ¿Y el resto de materiales los has estudiado o te has ceñido más o menos solo al estructural? Los otros materiales me centraba más en la parte de infraestructura. Que aquí quería ya englobarlo todo. El TFG, en el departamento de estructuras. Pero es para entenderlo. Quería separarlo. Porque a mí me preocupan todos los materiales. Exacto. Pero aquí sí que se linkeaba mucho con toda la parte de sostenibilidad. Entonces eso sí que lo hablaba en infraestructura y luego aparte pues lo comentaba a nivel de gestión, que también me parece fundamental en un complejo tan grande. ¿Qué descubrimiento te sorprendió más al relacionar estadios de fútbol con ODS? Que hay una parte que depende mucho más de gestión y del club y de las propias políticas que se apliquen en esa ciudad o en ese estadio, casi que la parte constructiva. Casi que el edificio. Exacto, de que tú puedes tener un estadio brillante que si luego no le sacas el máximo potencial, no sirve de nada. Y al revés, puedes tener un estadio mucho más modesto que luego puede ser mucho más sostenible, aunque no lo parezca, porque hay muchos objetivos de sostenibilidad que son mucho más sociales. Claro, eso quería decir, que ayuda mucho a entender el trabajo, que nosotros la sostenibilidad, la gente de normal la entiende como has consumido muchos recursos, emites muchos tal, pero a nivel de ODS se habla de sostenibilidad, pero se habla de igualdad, se habla de eliminar pobreza, se habla de agua de los océanos, entonces, claro, Tomás ha estudiado todo. Exacto, sí. ¿De qué manera el diseño de la cubierta o de las gradas crees que puede mejorar ventilación natural, bienestar? Sí, no, al final todo. Y de hecho, aquí quiero comentar una estrategia que se utiliza en muchos estadios, de dejar huecos muy grandes abiertos para que entren, por ejemplo, muy buena, sí, en Brasil también hay alguno, para que entren grandes flujos de aire y que extraigan todo el aire en pleno invierno todos constipados, pero ahí está. Hombre, lo suyo sería a veces que en algún momento puedas cerrar, que en algún momento puedas abrir, pero claro, las dimensiones también, en general de estas grandes catedrales son imponentes, entonces no es sencillo, ¿no? Claro, aquí ya te requiere de una inversión enorme en cuanto a cubierta, estructura, infraestructura, para poder cerrarlo, aclimatarlo, pero aquí está muy linkado también con la parte más del programa. Al final, mi mayor como crítica es ¿cómo puede ser que una estructura que cueste tanto dinero de todo de mantener se utilice 1 o 2 veces al mes para un partido? Eso el Rocha Arena lo hace bien. Probablemente, por ejemplo, aquí el Rocha Arena no será a lo mejor tan sostenible en cuanto a lo mejor, no lo sé, materiales o
construcción. Ahora hablaremos de materiales. Vale. Pero quizás sí que lo utilicen muy bien en cuanto a hacer eventos y como vincularse más con el barrio y con la ciudad. Y ha generado original, todo Un alrededor. ecosistema, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, en muchos estadios de fútbol también se organizan conciertos, Sí, pero es verdad pero que ya no es en el día a día, es algo Si más es 10 esporádico. días al año, sí, eso. Sí, exacto. Pues también lo que voy un poco más allá en el trabajo es ya no solo como que sean eventos como tal, sino que al final es un espacio con estructuras de grandes luces que te permite tener también muchas salas polivalentes, muchas salas para quizás escuelas, Tener asociaciones. otros usos. Claro, no está como muy relacionado en la concepción de estadios que tenemos, pero hay muchos clubs, por ejemplo, que tienen como universidades dentro del estadio. ¿Por qué no tener como grandes aularios allí? Al final tienes una estructura tan grande que te lo permite. O asociaciones para el barrio, o que puedas hacer como eventos de otro tipo allí, no solo como en el césped. Como Depende tal. del club, porque el ser privado, claro, no es lo mismo que si hiciera los estadios los Sí, ayuntamientos. Exacto. Vamos a empezar con los materiales. ¿Qué materiales estructurales presentan un mayor impacto en la huella de carbono de los estadios? Bueno, al final las toneladas y toneladas de hormigón, de acero, es lo que más impacto Lo que más tiene. consume, hormigón, acero. Sí. Y por eso se habla mucho de madera, porque al final, en cuanto a huella de carbono... ¿Has encontrado algún estadio hecho con estructura de madera? Hay muy pocos, pero de los que hay son más pequeños. Claro. Son más a nivel municipal, a nivel polideportivo. Pero me parece un concepto muy interesante porque al final un estadio puede crecer y decrecer en cuanto a la capacidad y el aforo. Tú puedes estar un año en una categoría muy elevada y luego bajar a segunda, tercera, cuarta. Y que menos gente venga a verlo. Correcto, entonces me parece muy interesante el concepto de que puedan crecer o decrecer. Entonces, estructuras quizás más flexibles como de madera pueden ser más modulares y te permiten crecer o decrecer. Entonces, la madera sí que te permite eso, aparte de todo el impacto positivo que tiene. Pero cuanto a esas huella. mega luces No, con es muy madera difícil, sería ¿no? bastante... Claro, allá a nivel de cerrarlo, tiene que ser para estadios una capacidad Más acotada, contenidos. sí, quizás de 5.000 a 20.000 o... Pero pensando en muchos estadios, el Real Arena, tal, que utilizan plástico en toda su fachada, o el Allianz, sí. ¿no? A nivel estético queda muy bien, pero a nivel de sostenibilidad de ODS ahí cogea un poco, ¿no? Porque es de los materiales más insostenibles que hay, porque viene del petróleo. Sí, hay muchas contradicciones también en la construcción. No los solo de estadios. fabricar, sino luego también, yo creo que en temas de sostenibilidad también hay que ir pensando en cómo recuperar los materiales, los residuos, si se pueden reutilizar. Entonces, la verdad es que el plástico... En tu opinión, ¿qué estadio europeo es hoy un verdadero referente en sostenibilidad y por qué? Muy buena pregunta. Que no es que lo tenga todo bien, sino el que más cosas bien tenga. Es que me vienen muchos a la cabeza. Pues destaca alguno, ¿no? Me gusta mucho el de Lille. El del Lille. El de Lille. Francés. Sí, que por lo mismo, porque a nivel de programa funciona muy bien, porque también lo puedes compartimentar, ahí te hacen Open de tenis, hacen muchos partidos de básquet, también como a nivel Le dan de... más uso, Sí, ¿no? Lo Está más utilizan mucho aprovechado. más. Está más aprovechado. Exacto, y como que todo lo que han invertido, como que luego Le sacan es un muy partido, buen ejemplo sí. para la ciudad y la ciudad lo aprovecha muchísimo. El Metropolitano, por ejemplo, sí que recoge como todas las aguas pluviales y como luego las cede para el barrio. Hay algunos que tienen como cosas muy interesantes. Por ejemplo, el de Braga, no sé si lo conocéis. Si no me equivoco, creo que es de un... No sé si es de Soto de Moura o de... ahora yo Tiene la no. cubierta. Exacto, que está como excavado en la montaña y como si asegura de que no tiene mucho impacto también en la montaña. Y como Ese es el que está Sí. en una Sí. antigua cantera de granito. Exacto, ¿O no es ese? sí, Vale, ese. vale, Entonces vale, es vale. también... Es espectacular, ¿no? es una pasada. Sí. Es como el muro de Vallecas, pero de granito. Exacto. Como tú estás en la parte, decías, trabajando en la un poco así urbanística de Spice, ¿qué errores urbanísticos se cometen al implantar estadios en la ciudad? Uno de los debates más grandes que tenía era y os traigo la pregunta a ver qué pensáis. ¿Qué es mejor? ¿Integrarlo dentro de una ciudad o aislarlo? Y aquí hay positivas y negativas. Yo lo tengo claro. Integrarlo, pero que tenga mucho espacio a su alrededor, no esté pegado a los edificios directamente. Pero es que si lo excluyes y lo sacas, al final vas a generar ahí un polo y alrededor se van a ir generando ciudad. O sea, quiero decir, Sí, pero es que si es muy todos difícil tienen que coger transporte para ir extirparlo, ahí, ya o sea, no estamos siendo Claro, tan... y hay muy buenos referentes de cada uno. El Allianz o el Metropolitano o el del Lille están como más aislados y hay otros que están dentro de la ciudad. Yo estoy de acuerdo con que tienen que estar en la ciudad con grandes zonas verdes y también que generen y que haya actividad. y bien conectados. Correcto.
Pero también aquí, claro, entra en contacto y en choque con los vecinos y con el barrio, de que si también se gestiona mal o si no es un espacio que haya mucha seguridad, puede haber un descontrol y que un nuevo estadio no puedes coger y decir, ala, tiramos estas 7 manzanas y plantamos el estadio, tampoco es fácil. ¿Qué cambios consideras urgentes en la construcción de estadios en los próximos años? Vale, te puedo aquí desgranar 2 o 3. El primero, que puedan crecer y decrecer. Sé que puede ser a priori un poco utópico, pero que permitan un poco de flexibilidad a la hora de querer ampliar o reducir capacidad. Creo que también a nivel de programa, que pueda ser algo más, que un estadio tiene que ser ya exacto, y que a nivel de ciudad, que ya no solo se integre en cuanto a usos comerciales, porque hay algunos que sí que tienen un centro comercial, que tienen otros espacios muy interesantes, sino también a nivel urbanístico, de por qué no, que tú puedas llegar casi a la fachada del estadio y que no hayan como vallas, un recinto cerrado que como que te acote y que te... Y luego, pues aparte, pues todas las innovaciones que las sabemos, porque las conocemos, energéticas, de materiales, pero que luego cuesta mucho implantar, y yo lo entiendo porque a veces es tema de recursos. Estructura de madera. Por ejemplo. Quizás no a lo mejor en las grandes luces, pero sí que hay otras cosas que sí que se podrían empezar a implementar. ¿Qué estadio te gustaría que adoptara tu proyecto? ¿Tus recomendaciones? O tus recomendaciones como... O te diría que tengo al lado de casa, este que traigo por aquí. el No Camp Nou, que de hecho estaba el otro día en casa fregando los platos y era el Barça Atlético y marcó un gol el Barça y lo escuchaba desde casa. Por tanto, y también hay mucha polémica, aquí, por ejemplo en el Bernabéu de igual. Claro, con los conciertos. Para cerrar acústicamente. Sí, el bienestar tiene que estar tanto dentro como fuera, al final, a nivel de ciudad. Pero sí, yo creo que es eso, estadios que tenemos más cercanos, y estamos hablando también de grandes estadios, pero también creo que muchos principios los podemos aplicar a estadios más municipales o polideportivos más de ciudad, porque aquí hay como 2 nichos muy distintos. La escala más de pueblo, de barrio, que también es un fenómeno que está creciendo muchísimo. Al final es espectáculo, entretenimiento, deporte, la salud, y otra parte más a nivel de ciudad, de estas grandes competiciones, de estos grandes eventos. La respuesta es que todos los estadios que pueden aplicar. Todo está para todo. Yo quería acabar sacándole qué equipo le simpatiza más, pero me huelo algo, pero no lo vamos a manifestar. Pasamos a la defensa, el acto de la defensa. Venga, ¿cómo fue la defensa? Así en general. Muy bien. Al final lo recuerdo un poco como este día también. Porque yo había empezado ya el máster ahí en Barcelona. Y tuviste que venir aquí y es lo mismo. Aprovechas. Hiciste ese acto, ya. Vienes, ves amigos. Un día es un bonito. día especial al final. Sí, está también tu familia acompañándote. Y es bonito porque ya como cierras etapa. Sin dar explicaciones, tema nota, si quieres la dices, si no, no hace falta, pero ¿cumplió tus expectativas? Sí, me pusieron un 9 y bien, al final. Sí, Muy bien, enhorabuena. Gracias. Aquí traemos gente... ¿Cómo resumirías el acto de la defensa en una sola palabra? Sintético. Porque al final es... Pero no por el plástico, ¿no? No. Por el tiempo, lo que... Claro, al final esto era un libro de casi 100 páginas y tú tienes que sintetizarlo. 10 minutos. Claro, y claro, 10 minutos. es que... Entonces sí tienes que ir como cortito y al grano. Y es una parte bonita también, de saber cómo explicar en muy poco tiempo. Hombre, claro, tú tienes que ajustarte al tiempo que tienes. Exacto, siempre. y una presentación que sea coherente también con lo que quieres transmitir. Exacto. Lecciones aprendidas. ¿Crees que este trabajo te va a ayudar en tu futuro profesional? ¿Te está ayudando? Ya me ha ayudado, sí. Pero ya no tanto a encontrar trabajo o otras oportunidades, No, sino a lo que que te meter- dedicas. A lo Sí, que te dedicas. sí, a tener como una visión como mucho más grande de muchos temas, de sostenibilidad, de temas sociales, y que también lo importante es que te inspire más adelante a que puedas encontrar otras oportunidades. Que a mí es un poco también lo que me ha pasado con lo de entrar luego en otras entidades más a nivel como el Parlamento. Entonces sí que me ha ayudado. ¿Hay algo que recordarás toda la vida del TFG? Que recuerde toda la vida. Algo que cuando, no sé, cuando alguien, un colega te dice, oye, no sé qué del TFG, no sé, ¿qué te viene a la mente? Bueno, qué? este romanticismo de hacer algo con tanta dedicación, tanto tiempo, porque muchas veces los trabajos pues son cortos en el tiempo. Y aquí tú te puedes extender, lo puedes hacer a tu gusto. Yo creo, es que me leí ayer el trabajo y me da la sensación que ha pasado mucho tiempo, pero no, fue ayer. Ya. Hablaste de la entrada a un estadio como algo así que te... que recuperaste la fe o algo, ¿no? O sea, que visitando algún estadio... Sí, no, creo que es algo muy bonito.
Y creo que al final es uno de los objetivos de la arquitectura, que te transmita algo, sensaciones, y creo que es algo también de, no sé, si de fan o de... Pero tú eres más aficionado al básquet, has dicho. Me gusta todo. ¿Te gusta todo? Sí, Creo sí. que igual hizo básquet en su día. Sí, exacto. Sí. Comentamos algo de vida profesional. Sí, No más sé, o menos ¿nos quieres ya nos has resumir estado un poco? comentando O sea, algo ya que nos no has hayas dicho... comentado de tu trayectoria profesional. A mí me gusta destacar que no es importante ser al principio, porque también muchos estudiantes solemos tener, cuando acabas la carrera, la necesidad de encontrar ya lo que quiero ser, lo que quiero trabajar. No pasa nada si investigas. Si empiezas vas en uno y... Yo recuerdo que cuando estuve en la beca de colaboración, ahí me vinculé más a la uni, luego me fui más, cuando acabé el máster de autónomo, luego fui al Parlamento, ahora estoy en una entidad pública como... Creo que precisamente Tocar todos los palos. lo positivo ahora es poder como salir, incluso salir de aquí, ver otras universidades, ver otros países, y luego ya poco a poco es que vas solo encontrándote lo que tú quieres hacer y estar. Por tanto es eso, el abrirte, explorar y no pasa nada si al principio no encuentras lo que quieres ser, ya lo encontrarás. ¿Estás feliz en tu actual posición? Sí, mucho estrés últimamente, Mucho pero acabo de empezar hace poco relativamente. Y hay que aprender muchas cosas. Hay Sí. que... Muchos proyectos, pero bueno, es al principio, el primer añito siempre el integrarte de nuevo, sobre todo venir de un país, claro, yo estaba acostumbrado a tener como la manera de trabajar de allí, de reuniones en inglés, francés, tal, y vienes aquí, los ritmos son distintos, la ciudad es distinta, la gente, entonces este cambio al principio cuesta un poco adaptarse, pero sí, estoy feliz. ¿Y objetivos a medio largo plazo? A medio y largo plazo. Pues un poco exprimir donde estoy, de aprender bastante más a nivel de cómo una entidad puede influir en cuanto a proyectos en una ciudad. Por ejemplo, ahora estamos llevando muchos proyectos de refugios climáticos y me parece un tema muy interesante a nivel de exteriores en una ciudad, con la emergencia climática, y interiores también, en espacios que... Ya para el que nos esté viendo es otro posible tema. Otro TFG lanzado. Cuando queráis, vengo con más regalos. No, lo hacemos con colaboración externa. ¿Sí? Pero sí, creo que aquí hay un tema muy grande que cada vez se va a ver más de manifiesto en las ciudades, esta emergencia climática, de que en verano hay gente que en su casa no puede estar, y sobre todo hay colectivos vulnerables que necesitan como encontrar un sitio. Que esté bien acondicionado toda la edificación. Y creo que hay muchos equipamientos que tenemos en las ciudades que están infrausados a nivel en verano, como pueden ser escuelas, igual mismo estadios y bibliotecas, que pueden como abrirse a la ciudadanía. Evidentemente implica un nivel de gestión importante, pero es que al final si hay gente que en verano en sus casas hay 2 o 3 noches que no puede estar, o que la administración o la ciudad tiene que dar respuesta a ella. Pues tenemos que Y yo creo que ya ir no cerrando. cerramos. Información sobre cómo los oyentes pueden contactar contigo o aprender más sobre tu trabajo. ¿Quieres que pongamos LinkedIn? Sí, puedes poner LinkedIn, os puedo facilitar el correo. Pondremos el link del... ¿Está en Reunet tu trabajo colgado? Quiero pensar que sí. Lo miraremos. Bueno, también, lo miramos y lo pondremos. podemos, si está ahí, sí, lo... exacto. Vale, pues nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, has venido, no sé si adrede, pero bueno, has Sí, venido. Vine adrede. Yo creo que hay que Ha ponerlo en habido una valor. negociación con los compañeros y tal de que Sí. se pudiera venir. Bueno. Pues muchísimas gracias. Agradeceros a vosotros, al público, a los técnicos que han montado aquí un plato maravilloso. Me ha gustado mucho. Y nada, cuando queráis, yo encantado de volver también. Pues cerramos un nuevo umbral, pero nos quedan muchos por abrir. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir explorando nuevas ideas, nuevos proyectos, trabajos tan interesantes como este. Y nada, pues invitamos a nuestro público y a nuestros oyentes pues a que nos sigan. Muchas gracias, un placer.